Hola, mi nombre es Haider Parada, maestrante en la Maestría de Gerencia de Instituciones Educativas de la Corporación Universitaria de Minuto de Dios. En este video vamos a explorar y a comparar las diferentes formas de desarrollar procesos educativos con respecto a enseñanza tradicional y el aprendizaje invertido, conocido como Flight Learning. Para comprender esta metodología, utilizaremos como escenario una clase de formación técnica relacionada con circuitos eléctricos residenciales, pues la intención es observar qué sucede cuando invertimos de manera tradicional utilizar el tiempo de enseñanza y aprendizaje. La intención es observar qué sucede cuando invertimos la manera tradicional de utilizar el tiempo de enseñanza y aprendizaje. Así podremos identificar cómo cambia el papel del docente, cómo participa el estudiante y especialmente cómo se aprovecha el tiempo presencial para desarrollar actividades más prácticas, colaborativas y significativas. El learning o aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico que propone modificar la manera en que se distribuyen las actividades de aprendizaje dentro y fuera del aula. En el modelo tradicional, el docente suele presentar los contenidos durante la clase y posteriormente los estudiantes realizan ejercicios o actividades de aplicación fuera del aula. En el aprendizaje invertido ocurre algo diferente. El estudiante tiene un primer acercamiento con los contenidos antes de la clase, mediante videos, lecturas, presentaciones, ejercicios u otros recursos. Después, durante el encuentro presencial, el tiempo se utiliza para discutir, resolver problemas y trabajar colaborativamente, aplicar los conocimientos y recibir retroalimentación del docente. Por eso, invertir el aprendizaje no significa simplemente enviar un video a los estudiantes, significa transformar el uso de la clase. Bueno, ahora si tratamos de simular cómo funcionaría la educación con el enfoque tradicional, sería algo como que el docente entraría al aula, le diría: buenos días muchachos, hoy vamos a estudiar los circuitos eléctricos residenciales. Primero debemos identificar sus principales componentes, la fuente de alimentación, los conductores, los dispositivos de protección, los interruptores y las cargas. También aprenderemos a calcular la corriente de un circuito utilizando la relación entre potencia, tensión y corriente. Y en este caso, como es una metodología tradicional, los estudiantes tomarían apuntes y observarían la explicación. En este modelo, el docente ocupa buena parte del tiempo presencial explicando los contenidos. El estudiante pues presta atención, toma los contenidos, realiza sus prácticas y hace sus presentaciones de sus resultados de aprendizaje. Ahora, como continuamos con el modelo tradicional, para complementar lo que venimos diciendo, pues también podríamos aportar que en este modelo el estudiante simplemente recibe la información, toma apuntes y posteriormente debe demostrar lo aprendido mediante ejercicios o tareas. En el caso del modelo de aprendizaje de educación para el trabajo, como el que utiliza el SENA, el estudiante puede también generar la demostración de sus conocimientos a partir de prácticas dentro del ambiente de formación y en situaciones reales controladas. Esto no significa que la enseñanza tradicional sea incorrecta, pues ha sido continua y sigue siendo utilizada en numerosos contextos educativos. Sin embargo, una de sus principales limitaciones puede aparecer cuando el tiempo presencial se concentra principalmente en la transmisión de información y queda menos tiempo para practicar, discutir y resolver problemas. Entonces, lo que podríamos concluir con respecto al modelo tradicional es que el docente explica, el estudiante escucha y en la casa se practica. Ahora analicemos en el aprendizaje invertido qué se invierte. Podemos observar la diferencia. En el modelo tradicional, la explicación de los contenidos ocurre principalmente durante la clase y la práctica suele trasladarse posteriormente al trabajo individual. Podría ser en el mismo ambiente o en casa. En el aprendizaje invertido, el primer acercamiento a los contenidos se realiza antes de la clase. El estudiante llega con una preparación previa, entonces el aula se convierte en un espacio para utilizar ya ese conocimiento que trae el estudiante desde su consulta previa. Podemos resumir la diferencia entre el tradicional y el aprendizaje invertido de la siguiente manera.
En el modelo tradicional primero explicamos, después practicamos. En el aprendizaje invertido, primero preparamos al estudiante, después utilizamos el encuentro presencial para aplicar y discutir, a la vez profundizar esos conocimientos que ya él ha tenido, con el que él ya ha tenido un primer acercamiento. La inversión, por tanto, no está solamente en el lugar donde ocurre la actividad, sino la manera como diseñamos la experiencia educativa partiendo de un primer acercamiento del estudiante dentro de su propia forma de acercarse al conocimiento, luego cómo se utiliza ese conocimiento dentro del ambiente de formación junto a sus demás compañeros. Antes de asistir a clase, debo revisar el material que nos dejó el instructor. Pero, ¿qué información debemos proporcionar al estudiante antes de la clase? La respuesta depende del objetivo de la formación. En nuestro escenario, el material previo debe permitir que el estudiante comprenda los conceptos fundamentales que necesitará posteriormente para resolver un problema. Recuerde que ya se había mencionado una actividad respecto a circuitos eléctricos. Por eso, podemos utilizar un video para introducir el tema, una lectura complementaria, una infografía o las diferentes o principales fórmulas de un ejercicio de diagnóstico. La idea no es saturar de información al estudiante, debemos dejar algo para que construya dentro del ambiente de formación, pero este material sí debe ser claro, concreto e intencional. Su función es preparar al estudiante para aprovechar mejor el encuentro presencial. Esta parte no me quedó completamente clara. Voy a anotarla para preguntarle al instructor. Entonces, cuando ya tenemos claro las diferencias principales que existen entre el aprendizaje invertido y el aprendizaje tradicional, pues ya comenzamos a tomar la decisión de qué es lo que mejor puede funcionar de acuerdo a la actividad que vayamos a desarrollar con los estudiantes. Ya en un aprendizaje invertido, no podríamos decir que el papel de docente desaparece, por el contrario, adquiere una función fundamental como facilitador, guía y mentor. Formula preguntas, identifica dificultades, ofrece retroalimentación y acompaña a los estudiantes en la construcción de sus respuestas. Entonces podríamos decir que el papel del docente dentro del aprendizaje invertido pues está el de orientar, preguntar, acompañar, retroalimentar y al final facilitar la construcción del conocimiento.